un invitado de honor que tenemos, que es Julio Andrés López Van der Horst. Julito López, un hombre de larga data en lo que es el deporte dominicano y que viene a conversar con nosotros y a los más jóvenes. Tomen papel y lápiz, que este hombre es historia y debemos de aprender de él. Dígame, Julito, ¿cómo ha estado todo y además cómo recuerda usted esa época, el inicio de la construcción del Estadio Olímpico, hoy conocido Centro Olímpico Juan Pablo Duarte? Cuéntenos. Muy buenas tardes, Camilo. Gracias por permitirme una vez más estar aquí y hablando de deporte y con eso recordar al fraterno Cookie Córdoba. Sí, don Cookie, que es el fundador de ambos espacios y hablando de deportes y figuras del deporte, gran amigo suyo, nuestro padre en esto de llegar a la televisión deportiva del país. Pero para mí es un gran honor siempre abrirle las puertas del espacio a usted y a todo lo que venga de usted. Y Julito, cuéntenos, este récord, para mí es un récord para usted, todo este tiempo que ha pasado y usted ser una figura todavía activa en el deporte dominicano. Bueno, el próximo domingo, 6 de noviembre, se cumplen 56 años del inicio de la construcción de los que hoy el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que en esa fecha nada más y nada menos era el abandonado aeropuerto General Andrews. Y la idea del ingeniero Juan Ulises Huichi García Saleta de construir un centro deportivo capaz de albergar a la gran mayoría de los deportistas de la capital que carecían de verdaderas instalaciones deportivas y de un pulmón donde la familia irse a recrear. Correcto. Esa imagen es de la época, esa que vemos allá, la tenemos en pantalla. Julito, ¿qué usted nos dice de esos inicios? Veo que incluso fueron reprimidos por familias poderosas de siempre de este país en ese inicio de la construcción porque no querían, esos terrenos eran de ellos y realmente, ¿qué usted nos puede contar de esa época? Inicialmente, la construcción de ese centro deportivo se iba a iniciar en la San Martín, esquina Leopoldo Navarro, donde está hoy Rehabilitación y la Hermandad de Veteranos. Pero se inició y se hizo el primer play popular, llano, sin grama ni nada, solamente con un basquetbol, y se empezó a jugar ahí. Pero cuando el presidente de facto de entonces, don Henry Cabral, se enteró, mandó a buscar a Huichi García Saleta al Palacio Nacional y le dijo que se saliera de ahí porque esos terrenos él lo había donado a la alta dirigencia militar para que hicieran sus residencias. Correcto. Y eso fue en el 64. Sí. Se siguió planificando, pero ahí vino la revuelta de abril y todo se paralizó. Después de pasar la revuelta de abril, tomó posesión el doctor Joaquín Balaguer y Huichi siguió con su idea, pero ya mirando hacia este lado, Máximo Gómez con Ortega y Gasset, Kennedy 27. Una idea más grande. No, iban a hacer las dos porque del otro lado, de la Leopoldo Navarro hasta la Máximo Gómez, inclusive iba a haber un lago con canoas, porque era alguna idea del centro, del Centro Olímpico de México. Ok, algo parecido a eso. Algo parecido a eso porque él fue, Huichi García Saleta fue con el arquitecto Sánchez Córdoba a México, hicieron el plano de las dos áreas con dos puentes pasando por encima de la Máximo Gómez para que los deportistas cruzaran por ahí, pero no se pudo. Entonces se planificó de este lado. Y me acuerdo yo que el 6 de noviembre, sin decirnos nada de nada, a las 10 de la mañana, Huichi le dijo a su chofer que le fuera a buscar a Chapea, a la María Auxiliadora. Chapea era un personaje
muy reconocido en los barrios porque él limpiaba solares para que los muchachos jugaran pelota. Oye, solamente para eso. Ok. Entonces, y le dijo que traiga la mocha. Bueno, se fueron a buscar la chapea y vámonos a llegar allí. Y llegamos a lo que hoy es Máximo Gómez con Kennedy. Wow. Y nos paramos ahí. Cuando llegó Chapea, él le dijo, empieza a hacer un camino por ahí. Y donde hoy está la estación del metro de la Kennedy, la Sí. Juan Pablo Duarte, la otra el Centro Olímpico, iniciamos la entrada por ahí. Ahí se encontraron cadáveres, almas, de todo lo habido y por haber en esos montos. Se hizo un camino que llegó hasta donde hoy está el Play número 2, Sí. que había una lomita, ya la lomita no existe, al lado de donde está la Asociación de Béisbol del Distrito Nacional. Correcto. Y ahí se puso el primer punto, lo que le llaman los ingenieros el primer punto. Pero era con una soga amarrada afuera hasta allá. Correcto. Nos preguntamos, ¿y qué vamos a hacer aquí? Él dijo, ahora sí es que vamos a hacer las instalaciones deportivas. Ok. Y en la tarde, ya en la tarde, todo lo que es hoy el Play número 1 de béisbol estaba limpio, porque buscó un Gredal en obra pública, porque un hermano de él trabajaba en obra pública, Sí, sí. y ahí se empezó. Al otro día trajo una lona, hizo una carpa, trajo su mesa de trabajo, y ahí inició todo. La idea de concebir lo que es el Centro Olímpico, así fue. Lo Julito, primero se llamaba Parque Metropolitano, Parque porque esos Metropolitano. terrenos pertenecían al Ayuntamiento del Distrito Nacional. y Julito, por aquí veo que a pesar de la amenaza que le hizo dos familias poderosas de aquí del país, y realmente provocó todavía conflictos que hasta en el año 1968 fue mandado a notificar Huiche y el grupo de propulsores del deporte. El 9 de marzo dice que fueron que se inauguraron los primeros estadios de softball ahí, pero fueron notificados con acto de alguacil por el asunto de los terrenos. Pero resulta ser que los terrenos, el Listín Diario fue una de las familias que Sí, los decía que pelleranos. donde hoy está el Estadio Olímpico, Correcto. ellos decían que esos terrenos eran de ellos, pero esos terrenos eran del Estado, del municipio, porque ahí era que estaba el aeropuerto General Andrews. No sabemos Sí. cuándo fue que los pelleranos compraron ese terreno. Y, Sí. y eso provocó un conflicto que generó en prisión, generó... Usted cayó preso, Julito, también. Bueno, me llevaron, pues, Ah. no soltaban después. Ok. Provocó que el doctor Joaquín Balaguer, para evitar más conflictos, le diera los terrenos al Listín Diario sin pagar un centavo de donde están hoy, en Miraflores. Ay, Julito, pero eso está fuerte, sí. O sea, él tuvo que hacerle como una permuta, aún sin ellos ser los dueños. Y déjame decirte que esos terrenos eran tan apetecidos, y estamos en el Naco, ¿verdad? Sí, Estamos claro. en Naco. Sí, Pues, todavía están ahí, sí, sí. Nacional de Construcciones, que por eso se llama estos NACO, presidida por Juan Bernal, Sí, siga, Julito, que eso es histórico. quería esos terrenos. Sí. Y un día le mandaron una invitación a Huiche para un desayuno en el Club NACO, aquí cerquita. Sí, Cuando estábamos allá, él se acompañó de Virgilio Travieso Soto y conmigo. Y cuando estamos sentados allá, de un lado de la mesa y del otro lado la plana mayor del NACO, con Juan Bernal a la cabeza, sí. y ya estaban sirviendo la cosita ahí, Sí, el sí. desayuno. Él le pasa un cheque así en blanco, firmado, y le dice a Huichi, ponle la cantidad que tú quieras y salte de ahí. Wow. Mire, mi hermano, La respuesta de Huiche García Salé. tiró la silla para atrás, se puso colorado y salió como un cohete por ahí. Yo atrás, huyendo atrás, dejamos a Virgilio botado y le dijo al chofer, coge para el ayuntamiento. Y yo nada más preguntaba, ¿y qué va a hacer en el ayuntamiento ahora? Sí. Un hombre cómodo. Cuando llegamos allá, habló con dos sindicalistas y le dijo,
te voy a poner 5 camiones en 2 madrugadas y tráeme 2,000 y pico de gente de la orilla del río y múdalo aquí. Y eso evitó que la oligarquía dominicana, que siempre lo quiere todo, se apoderada de los terrenos del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Esa es la historia realmente, y suerte que tenemos personas como usted que nos puede comentar de todo esto. Otro conflicto fue con Guarionel Lluvero Montaz. Ay, mi madre, continúe. Quien empezó a apoyar fue el doctor José Ramón Báez Acosta, que era el síndico del PRD del 66 al 68. En el 68 ganó Guarionel Lluvero Montaz del Partido Reformista y quería apoderarse, sacarnos de ahí. Intentaron 2 veces sacarnos. Ok. Ahora, vamos a hacer un cortecito aquí y vamos a continuar con Andrés Julio López Van der Horst en un momentito con todos ustedes, porque esta conversación está bastante interesante. Adelante, señor director.